La acción se sitúa en Jackson 4 años después. Vivimos una vida tranquila y nuestros protagonistas parecen ya acostumbrados a la comodidad de esta. Tienen electricidad, agua, comida, escuelas, bares. ¡Demonios! Si hasta organizan fiestas y tienen peleas de bolas de nieve con los niños. La tarea más complicada es la de patrullar, informar y limpiar las zonas circundantes de infectados. Pero incluso esta tarea te la presentan de una forma rutinaria. Jackson es lo más cercano a una vida normal que una persona puede aspirar a vivir en este mundo. Y entonces llega Abby. Controlar a Abby es un giro de guión interesante. No sabemos qué esperar de este personaje, pero el hecho de llevarla a los mandos debería servir para vincularnos con ella, y de pronto se carga a Joel. ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! A nuestros ojos, hemos estado controlando al villano. ¿Esta historia me suena? Abby y Joel. La muerte de Joel es el punto de inicio para esta historia. Sin su muerte sería un juego completamente distinto. Creo que esto es valiente, porque estás matando al protagonista del primer juego, pero sobre todo es necesario para poner el juego en movimiento. Ocurre de improviso, a escasas horas de juego y sin el control sobre la escena que vamos a presenciar. Utilizan la cinemática para despojarnos de los mandos y hacernos sentir apresados por este grupo de desconocidos. El juego quiere que te sientas como Ellie, indefenso y furioso. Quiere que sientas sus ansias de venganza y lo uses como motor para avanzar en la trama, y por eso esta escena funciona tan bien. En mi caso, y aunque el juego sabe presentarse a los nuevos jugadores, creo que parte 2 no funciona sin el primer juego. Hay que jugarlo y amarlo, y como más lo ames, más duro te golpea la segunda parte de esta historia. Joel es un malnacido, sí, pero es un mundo horrible y todos los personajes en este mundo tienen una escala de grises impuesta por la situación que les ha tocado vivir. Joel intenta dejar atrás esta vida de horror y retomarla donde la había dejado 20 años atrás. Joel quiere continuar siendo el padre para Ellie que nunca pudo ser para Sarah, pero Abby llega y nos arrebata todo esto. Le arrebata a Ellie la única figura paterna que ha tenido en su vida. Ellie decide entonces emprender un viaje de venganza junto a Dina, su pareja. Un viaje que nos llevará a comprender mejor su relación con Joel. The Last of Us parte 2, de nuevo, gira en torno a Joel y Ellie. Pero esta vez las dinámicas son muy distintas. En el primero tenemos a un adulto que ha perdido a su hija, y en el segundo tenemos a un adolescente que ha perdido a su padre. Una relación que se nos presenta de forma un tanto ambigua, pues a cada paso, a cada comentario, a cada entrada en el diario personal de Ellie nos arrojarán un poco de luz de cómo ha sido su relación en Jackson durante estos últimos 4 años. La relación que han compartido estos personajes tras la primera aventura no es la que creíamos en un principio. La jugabilidad y el diseño están una vez más al servicio de la historia. Un ejemplo es el que se destaca en Game Maker's Toolkits. En el nivel del museo, durante el cumpleaños de Ellie, encontramos contrastes en el diseño que nos dejan interpretar la relación que existe en estos momentos entre Joel y Ellie. Al principio, todo es mucho más calmado, risas, bromas, emoción, cariño, un ambiente mucho más entrañable y con mucha luz. Pero cuando avanzamos y Ellie se queda sola, el entorno se vuelve oscuro, opresivo, desafiante, tenso. La escena culmina con el encuentro de una pintada de los luciérnagas y cómo alguien, por encima, los llama mentirosos. Esta escena describe a la perfección su relación, una relación con momentos ambiguos a causa de la mentira que le ha contado Joel y que ésta no sabe cómo afrontar. Es algún animal. ¡Demonios! Ni siquiera viven bajo el mismo techo, pues él vive en el garaje. Pero sigamos con la venganza. Siguiendo los pasos de Tommy, quien ha ido en busca de los asaltantes, llegamos a una sección abierta que nos permite respirar tras la muerte de Joel. En mi caso, tuve que parar el juego con los ojos humedecidos en la parte en que Ellie se encuentra delante de la tumba de este.
Necesitaba respirar y agradecí que me dejaran un rato de calma para digerir el giro de guión y la escena tan desagradable que acabábamos de presenciar. Esa sección está ahí para que el jugador pueda procesar el duelo. Mientras Ellie y Dina buscan al grupo responsable de la muerte de Joel, somos partícipes de lo cruda que es su violencia y como un western iremos acabando con los miembros de la banda. En esta escena podemos sentir a Joel. Tommy tiene a 2 personas atadas en distintos puntos de la habitación, entonces le pregunta al primero que señale en un mapa lo que desea encontrar y le dice que después le tocará a su compañero decirle en voz alta dónde está ese lugar. Si el lugar no coincide, sabes que te han mentido. Ellie explica cómo Joel le contó acerca de esta técnica, y de hecho, este la pone en práctica durante el primer juego. Estos detalles sirven para reforzar la figura del monstruo que fuimos a los mandos con Joel. A medida que avanzamos, la represalia hace mella en Ellie, invadida por ese frenesí de sangre y recuerdos que la atormentan. Te afectan a ti, al jugador, obligándote a realizar acciones tremendamente desagradables por el camino. No. Pero también en Dina, pues descubrimos su embarazo y al parecer sufre de hiperémesis gravídica. ¿Qué significa esto? Presencia de vómitos y náuseas extremas durante los primeros meses de embarazo, que pueden llevar a la deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios electrolíticos. Es decir, pérdida de energía, somnolencia, cansancio, calambres musculares, desorientación y en última instancia puede inducir a alguien al coma. Es de vital importancia el regreso a Jackson y su hospitalización, pero no pueden abandonar a Tommy. Entonces nos encontramos con Jesse, el padre del bebé de Dina, y no con Tommy, quien ha estado siguiéndonos el rastro para unirse a esta cruzada. Su aparición nos deja conocer un poco más sobre este personaje, y logra sacarnos una sonrisa a los seguidores de Uncharted, abriendo con una escena que bien podría pertenecer a esta saga, más seria, más cruda y más visceral, sí, pero también sabiendo marcar los tiempos en una de las pocas escenas de acción épicas que encontraremos en este mundo que no perdona. Dina le cuenta a Ellie que ha encontrado una pista, y esta, sin descanso, pone rumbo en solitario al hospital de la ciudad, donde encontraremos a Nora. Esta sección es particularmente determinante a la hora de mostrarnos el estado mental de Ellie, pues si hasta ahora hemos estado a bordo de las decisiones que ha ido tomando, aquí empezamos a cuestionarla. El juego busca esa confrontación, aunque sabes que quizás se le está empezando a ir de las manos, quieres, de algún modo, dar paz a nuestra protagonista y vengar a Joel. Y entonces llegas hasta Nora. Y le pegas una paliza. Ellie quiere información sobre el paradero de Abby. No sabemos hasta qué punto ha llegado hasta que la siguiente escena la vemos frente al teatro, con una mano temblando, llena de sangre y con la información que buscaba. Ellie ya no es esa chica risueña, inocente y que arrojaba luz en The Last of Us. Su comportamiento ha cambiado. Ellie está llena de odio hacia el mundo que la rodea. Tiene pesadillas, revive una y otra vez la muerte de Joel, sus decisiones empiezan a ser cuestionables hasta el punto de levantar una barrera emocional, alejando a sus amistades y poco a poco, a ti como jugador. Está siempre en guardia, tiene una conducta autodestructiva, un trastorno del sueño, apenas come y está llena de angustia. Ellie sufre, en efecto, TEPT, trastorno de estrés postraumático, y ya no tiene la situación bajo control. Un aspecto interesante del juego es cómo se nos habla de la violencia a través de la misma. No se limita a exponernos un suceso violento sin más, transmitiéndonos los horrores y las consecuencias de esta. El estado de Dina empeora, y Jessie es la voz de la razón en esta historia. Deben encontrar a Tommy y largarse de ahí. Pero Ellie es una persona que no deja ir las cosas sin más, y hay detalles en el juego que son prueba de ello. En Jackson, cuando Jessie va a buscar a Ellie, tenemos la oportunidad de darnos una vuelta por el habitáculo y rebuscar entre sus cosas. En su estantería encontraremos el robot de juguete que le da a Sam. Cuando Henry se lo niega a su hermano pequeño, pues la norma es llevar siempre lo imprescindible. Ellie es incapaz de olvidar esas muertes, incapaz de pasar página. En The Last of Us ya podíamos ser partícipes de esto, cuando Joel y ella llegan a la central hidroeléctrica donde encuentras a Tommy. Ellie quiere hablar sobre ello, y Joel, tajante, la fuerza a dejarlo ir. Incapaz de perdonar, Jesse y Ellie se separan. El acuario.
la última pista que apunta al escondite de Abby. La escena no acaba bien, Ellie pierde el control de la situación, intenta hacer el truco que Joel ponía en práctica para sacar información y el resultado es un completo desastre. Los niveles de ansiedad de Ellie aumentan al darse cuenta de que Mel está embarazada también. En ese instante se desmorona pensando que podría perder a Dina y al bebé. Afloran de nuevo sus miedos a quedarse sola. Estar sola. Me da miedo acabar sola. En un descuido, tras uno de sus ataques de ansiedad, pierde su mapa. Tommy y Jesse llegan para sacarla de ahí, pero desconocen la existencia de ese pedazo de papel en el que Ellie ha ido apuntando minuciosamente cada detalle de su aventura. Es especialmente curioso revisar esto una segunda vuelta, pues el juego no te indica que el mapa se vaya actualizando, pero en realidad, si lo revisamos, Ellie sigue de la misma forma que escribe en su diario, actualizando el susodicho. Este es otro de esos momentos en que el juego hace un esfuerzo especialmente grande en poner atención al detalle. Juegan contigo del mismo modo en que juegan al desvelarte poco a poco partes de la relación entre Joel y Ellie para crearte la duda de si sabe o no la verdad sobre la mentira que le contó Joel a la chica. Esta forma de interactuar con el jugador, dándole bofetadas narrativas, jugando con sus expectativas y utilizando detalles jugables para dar un golpe de efecto, me recuerda a Undertale, un juego indie sobresaliente, que se ríe de nosotros cada vez que intentamos afrontar la aventura de forma arquetípica, pues caemos en los vicios del juego de rol por turnos tradicional, queriendo afrontar el combate a palos, cuando en realidad puedes superar el juego solamente hablando con los enemigos y descubriendo sus motivaciones, empatizando con ellos. Y hablando de empatía, se acerca el clímax, pero no sin antes conocer a Abby.